La historia comienza a bordo de una majestuosa nave del reino élfico, la cual es atacada sin piedad por múltiples dragones que surcan el cielo con rugidos ensordecedores. En medio del caos, una joven de porte imponente lanza hechizos colosales que iluminan la batalla, y un hombre a su lado exclama con asombro que, como era de esperar de la princesa Anastasia, su poder es equivalente al de todo un ejército mágico. Mientras tanto, sus conjuros devastadores hacen retumbar los cielos y la derrota de 8 dragones a la vez es confirmada, proclamándola como la gran hechicera del milenio, la séptima princesa imperial de los elfos, una prodigiosa maga que solo nace una vez cada 1000 años. Con la mirada fija en un dragón que arremete con furia, Anastasia murmura con firmeza si acaso Naga quiere terminar con todo aquí y ahora. Pero en ese instante un elfo grita alarmado que detecta una magia gigantesca aproximándose, y otro, presa del terror, teme que se trate de la técnica suprema de los dragones, el mismísimo rey dragón celestial. El pánico se extiende entre la tripulación, que suplica a la princesa que los proteja, pues si caen, el corazón eterno pasará a manos de otra raza. Con el pulso acelerado y la voz quebrada, Anastasia comienza a entonar cantos arcanos, y los presentes la observan con asombro al reconocer el hechizo definitivo del reino élfico. Finalmente, con el rostro endurecido por la ira, grita con todo su poder, Nova Violeta, provocando una explosión tan inmensa que parece el nacimiento de una supernova. Tiempo después, la joven despierta aturdida sobre una isla desierta, preguntándose dónde está, si acaso aquello es el mar, y con angustia se pregunta qué ocurrió con los demás, si fueron arrastrados lejos por el choque de magias. Decidida, se repite que debe volver cuanto antes al campo de batalla, pero sus pensamientos se quiebran al escuchar el grito salvaje de un hombre que se acerca con mirada maníaca, casi como un cavernícola. En pánico, le exige que no se acerque y trata de conjurar un hechizo de viento, pero al fallar, corre despavorida hasta un acantilado, donde al resbalar comienza a caer al vacío, aunque en el último momento aquel hombre la sujeta del pie y, con voz desesperada, le dice que no tema, que desea ayudarla, pues ha estado varado en esa isla durante una semana sin hallar escape. Más tarde, ya con cierta calma, Anastasia se presenta con tono noble y arrogante, declarando que, aunque él sea de la raza humana, esa especie inferior, pasará por alto su insolencia dadas las circunstancias. Anuncia con orgullo que es la séptima princesa del imperio élfico, Anastasia Imperial, y explica que probablemente fue arrastrada hasta allí por el choque de magias, asegurando que podría sacarlo de la isla si antes le da información sobre aquel lugar. El hombre, confundido, responde que no tiene tiempo para juegos tontos, que ella habla japonés, pero no parece japonesa, más bien una estudiante de secundaria, y pregunta dónde están sus padres. Ofendida, la princesa le replica que es un insolente, que el emperador élfico jamás se dignaría a tratar con alguien como él, pero el humano la ignora y le pregunta si llegó en un barco, a lo que ella responde que se refiere a la nave nodriza, explicando que quizás se estrelló por el choque de magias, aunque según sus cálculos no debió haber sufrido daños. El hombre la observa en silencio, convencido de que su barco se hundió y que, traumatizada, inventa fantasías para evadir la realidad. Con compasión, la toma de los hombros y le dice que comprende su dolor, pero que para sobrevivir debe aceptar la verdad. No es una princesa, sino solo una estudiante común, y tampoco puede usar magia. Ella, furiosa, lo rechaza y le grita que es un insolente, que cómo se atreve a negar a la gran hechicera del milenio, aunque recuerda que su hechizo anterior no funcionó. Desafiante, se coloca en posición y empieza a lanzar conjuros, Warp, Cura, Viento Gélido, Tormenta de Meteoros, Nova Violeta, pero ninguno responde, y el hombre, preocupado, murmura que su caso es grave. La princesa, en shock, se pregunta por qué su magia no funciona, cuando de pronto el hombre grita con pánico, cuidado detrás de ti, el demonio resbaladizo del asfixio. Anastasia lo ve y, confiada, dice que es solo un slime, pero la criatura salta sobre ella y comienza a estrangularla con su viscosidad, mientras ella se ahoga pensando que con un simple hechizo bastaría, si tan solo pudiera usar magia.
El hombre, lejos de ayudar, huye en dirección contraria, y en ese instante la princesa, al borde de la asfixia, es invadida por recuerdos dolorosos, voces que la despreciaban, murmurando que era ignorada por la reina, que jamás fue querida por su madre, hasta que despertó su poder mágico, y esas mismas voces se transformaron en elogios, incluso del mismísimo rey. Atrapada entre esas memorias y la impotencia del presente, comprende con terror que todo cuanto posee, su posición, sus lazos, el amor que alguna vez creyó recibir, le fue otorgado únicamente por su magia, y sin ella, no le queda nadie. Sus pensamientos son interrumpidos por la súbita aparición del hombre, que corre hacia ella con una antorcha en mano y, sin dudarlo, golpea repetidas veces al Slime hasta liberarla, luego la toma del brazo y, con fuerza, la arrastra mientras huye con ella hasta ponerse a salvo. Ya más calmados, el hombre suspira y le dice que estuvo cerca, que aquel monstruo la tomó por sorpresa, explicando que en esa isla existen criaturas misteriosas como esa. El que los atacó busca a sus presas desprevenidas, envuelve su rostro y las asfixia, y que la primera noche que llegó allí casi muere a sus manos, hasta que por casualidad descubrió que le temen al fuego. Desde entonces lo bautizó como el demonio resbaladizo del asfixio. La princesa, con una mirada apagada, responde con frialdad que al final no es más que un simple Slime, y luego, casi con resignación, le pregunta por qué regresó a ayudarla, confesando que ya no puede usar magia y que asistir a alguien como ella no le trae beneficio alguno. El hombre la observa en silencio, pensando que todavía sigue con sus delirios, pero finalmente responde con calma: no me importa quién seas ni qué digas, solo cumplí mi deber como adulto, no importa si actúas raro, si dices tonterías o si no puedes usar magia, te voy a ayudar. Esas palabras hacen que Anastasia se sonroje sin comprender por qué. Más tarde, cuando la noche comienza a caer, la joven lo observa con incredulidad mientras él se arrodilla y frota un palo con insistencia, y con voz desconfiada le pregunta qué hace. Él, concentrado, explica que intenta encender una fogata, pues la necesitan para alumbrar, cocinar y ahuyentar insectos o animales. Maldice su suerte, diciendo que cuando el demonio resbaladizo los atacó tuvieron la fortuna de contar con los restos de una fogata, pero ahora ya se ha consumido del todo, y no importa cuanto lo intente, no consigue producir ni una chispa. Encender fuego resulta difícil. Anastasia lo observa y piensa que aquello es patético, que jamás imaginó que los humanos estuvieran tan atrasados como para usar métodos tan primitivos, y que había escuchado que su magia estaba menos desarrollada que la de los elfos, pero no hasta este extremo. Con desdén concluye que es una raza lamentable. Sin embargo, mientras él sigue esforzándose, le pregunta si está bien, lo que provoca en la princesa una repentina vergüenza, preguntándose qué le ocurre, porque su corazón late de forma extraña y si quizá, cuando regrese al imperio, deba hacerse revisar por un médico. Con voz desafiante, le dice que hasta cuando seguirá insistiendo en eso, que si pudiera usar magia podría invocar una chispa en un instante. Confundida por su propia impotencia, se concentra en el ambiente y extiende los brazos hasta sentir una tenue corriente de maná, explicando en voz baja que, además del poder del hechicero, la magia depende del maná flotante en el aire, y que mientras mayor sea su densidad, más sencillo resulta conjurar. En conclusión, si ajusta su poder mágico a la densidad de la isla, debería poder lanzar algo. Con determinación, reúne cada partícula de energía a su alrededor, recordando que la magia avanzada sirve para atraer maná, y aunque el resultado sea más débil, debería bastar. Convencida, grita que puede hacerlo, que no es una inútil, y comienza a recitar un poderoso encantamiento, culminando con un rugido de voz: tormenta de meteoros. Pero apenas logra invocar un minúsculo fragmento de roca ardiente que cae frente a ellos. Humillada, piensa con amargura en lo miserable de su resultado. El hombre, sin embargo, reacciona rápido, se abalanza sobre el fragmento, lo toma con cuidado y lo deposita en una yesca seca. Soplando con paciencia hasta que una chispa se transforma en una pequeña llama que pronto prende los palos reunidos. Sonríe satisfecho y proclama que, gracias a ella,
lograron encender el fuego, que esa magia suya es increíble. La princesa, sonrojada y confundida, le pregunta si de verdad vio lo que hizo, y él, con tono sincero, se disculpa por haberla tratado como si delirara, admitiendo que jamás pensó que la magia existiera en realidad, que es la primera vez que presencia algo así y que está sorprendido, que es realmente increíble y que con alguien como ella siente que podrían superar cualquier dificultad. Anastasia, apenada pero orgullosa, responde que finalmente comprende cuán grandiosa es ella. El hombre, sonriente, añade que como él es tan malo para encender fuego, necesitará que ella lo ayude unas 23 veces al día, pero su broma queda interrumpida cuando la princesa, exhausta por el gasto mágico, cae desmayada en el suelo, mientras piensa confesar que en esa isla usar magia es extremadamente ineficiente. La historia nos traslada nuevamente a la nave élfica, donde la resistencia informa con desesperación que el dragón ha roto la barrera y se aproxima velozmente hacia la nave nodriza. Preocupada, Anastasia pregunta si en verdad se trata del rey dragón Naga y cuál es la distancia con el enemigo, a lo que un elfo responde que ya ha entrado en contacto con la nave y comienza a infiltrarse. La princesa alcanza a ver cómo un diminuto dragón revolotea a su alrededor y la muerde con ferocidad. Presa del pánico grita que algo extraño está ocurriendo y ordena activar el estado de emergencia. Estamos siendo atacados por la raza dragón en tamaño reducido, solicito refuerzos inmediatos. Pero en un brusco giro descubrimos que todo era un sueño, pues la joven en realidad está siendo atormentada por múltiples mosquitos que la pican sin descanso. Al despertar aturdida, recuerda con amargura que, en efecto, fue arrojada a esa isla tras la colisión mágica y que allí la concentración de maná es tan baja que usar hechizos resulta imposible, lo que la obligó a pasar la noche en ese lugar tan hostil, donde incluso los insectos parecen increíblemente feroces. Con gesto cansado se pregunta dónde está ese humano. El hombre aparece y, acercándose con naturalidad, le pregunta si pudo dormir bien. Al verlo, su corazón late con fuerza, aunque enseguida se excusa a sí misma pensando que debe de estar enferma y que necesita ser revisada lo antes posible. Él, incrédulo, le pregunta qué le sucede, pero ella le resta importancia y cambia de tema, preguntándole qué hace. El humano, con ramas y hojas en las manos, organiza una señal de sos y le explica que confía en que un equipo de rescate venga a buscarla, así que ha preparado esas marcas con los restos que encontró. La princesa, altiva, replica que no es necesario, asegurando que su ubicación siempre está identificada mágicamente por el Imperio Élfico, que el ejército ya debe haber notado que su comandante fue separada del campo de batalla y vendrá a recogerla en cualquier momento. El hombre, extrañado, le pregunta de qué batalla habla. Decepcionada por su ignorancia, Anastasia lo mira con severidad y dice que, al parecer, desconoce la guerra de proporciones tan colosales que decidirá el destino del mundo, y que para una raza débil como los humanos es natural no estar involucrada, pero que no tiene más remedio que explicárselo de manera sencilla. Con tono solemne, relata que el control del mundo está en manos de tres grandes razas, la raza élfica del Imperio Alfheim, la raza dragón del continente Muspelheim y la raza demoníaca del reino de Niflheim. Actualmente esas tres potencias libran una guerra sin cuartel por el control del gigantesco cristal de maná conocido como el Corazón Eterno, una fuente infinita de magia y energía. Explica que la raza que lo obtenga superará a todas las demás y prácticamente gobernará el mundo entero, y que tarde o temprano el conflicto se intensificará, por lo que incluso los humanos deberían estar preparados. El hombre la observa en silencio, y en su interior piensa que quizá no mentía respecto a la magia, aunque sigue creyendo que los delirios de aquella pobre muchacha son demasiado reales. De pronto, la voz de Anastasia se suaviza al interrumpirse, confesando con cierta timidez que tiene sed, y le pide al humano si puede compartir un poco de agua con ella. Con gesto apenado, le dice que lo siente, que no tiene agua. Cuando llegó a la isla había palmeras con cocos y pensó que el rescate llegaría pronto, por lo que confió en que esos frutos resolverían el problema de comida y agua sin explorar demasiado, pero al final, admite, se comió el último coco ayer. La princesa, preocupada, pregunta con voz temblorosa si eso significa que no podrán beber nada hasta que llegue el rescate. Intenta tranquilizarse asegurando que el equipo de búsqueda del imperio ya debe de estar en camino y que aguantará hasta que lleguen, pero en su interior, reflexionando en silencio, se da cuenta de algo aterrador. La isla tiene tan poco maná que no se puede usar magia,
y si la concentración de maná es tan baja, su ubicación tampoco puede transmitirse mágicamente. Entonces no hay forma de que la encuentren más que mediante una búsqueda manual e ineficiente. Desesperada, murmura esto último casi para sí misma. El hombre, con tono calmado, le responde que entiende, y que eso significa que el rescate también será difícil que llegue. La chica, mareada, se queja del dolor y el humano, preocupado, le pregunta si son síntomas de deshidratación, pero de pronto, con un destello de alegría en los ojos, menciona que sabe dónde podría conseguir agua. Recuerda que el primer día, al recorrer la isla, vio un pequeño charco, pero entonces aún tenía cocos y no llevaba recipiente para almacenarla, así que lo ignoró. Ahora, sin saber cuándo llegará la ayuda, asegurar un suministro de agua es la prioridad. Extiende el brazo hacia ella y dice con firmeza que tendrán que sobrevivir por su cuenta hasta que los rescaten. Tiempo después, mientras caminan por la isla, Anastasia se detiene y se lleva la mano a la pierna con dolor. Él se acerca y pregunta qué ocurrió, y ella responde que pisó algo puntiagudo. El hombre, inclinándose sin dudar, le toma la pierna y observa que una rama seca se le clavó en el pie. La princesa, avergonzada, le dice que está bien, que la suelte, pero él, tranquilo, le pregunta por qué no lleva zapatos. Ella explica con naturalidad que normalmente usa magia de levitación, por lo que no los necesita, pero antes de terminar la frase se desmaya en sus brazos. Él nota con preocupación que está ardiendo de fiebre y le dice que es por la falta de agua y por llevar esa capa tan gruesa bajo ese calor. Le pide que se la quite o le dará un golpe de calor. Ella, con voz débil pero molesta, se niega rotundamente, diciendo que esa capa se la otorgó su padre y es el símbolo del comandante de la primera línea de defensa del reino élfico, y que no se la quitará hasta que le ofrezca el corazón eterno. El hombre, con tono calmado, le replica que no diga tonterías, que su vida corre peligro, pero ella lo ignora y, tambaleante, dice que está bien, que sigan avanzando. Finalmente llegan al sitio donde se suponía estaba el agua, pero el hombre se sorprende al ver que se ha secado. Su pensamiento es interrumpido por la princesa que se desploma nuevamente por el calor. Ella, ya casi inconsciente, siente que la garganta le arde, el cuerpo le duele y la cabeza le da vueltas. Ya no puedo más, piensa, hasta que, de repente, una gota de agua se introduce en su boca. Una sensación fría y deliciosa la invade por un instante, hasta que abre los ojos y, con terror, observa el origen de esa agua, pegando un grito desgarrador y tembloroso. ¿Qué carajos estás haciendo? No me digas que esa agua proviene de ti. El hombre, imperturbable, le muestra una media con agua y le explica con calma que, aunque la superficie esté seca, la tierra profunda sigue húmeda, y que si envuelves esa tierra con una tela y la exprimes puedes obtener un filtrado rudimentario para conseguir agua potable. Añade que cavando más profundo probablemente hallarán un charco. Con una sonrisa suave le dice que su estado era crítico y que quiso darle agua lo antes posible, incluso si tiene un leve sabor a tierra, pues ha sido filtrada por la propia tierra y las rocas y es segura para beber. La princesa, aún preocupada, le dice con desdén que ella solo estaba bebiendo porque no bebía él también. Él ríe y le responde que no se preocupe, que tiene otra tela, que puede usar esa si quiere. Ella, al darse cuenta de que se refiere a la media que él ha usado todo este tiempo, se pone roja y con tono insolente protesta que es una princesa del imperio élfico y que no hay forma de que beba agua exprimida de un calcetín humano. El hombre piensa para sí que parece que esta chica no comprende la dureza de la supervivencia. Con una idea, la mira serio y le dice que habla mucho del destino del imperio élfico, pero al final solo son palabras vacías. Si de verdad tiene algo que cumplir a toda costa, ¿no debería cuidar su cuerpo hasta tener la oportunidad de cumplir su deber? Ni siquiera tienes la determinación de sobrevivir a cualquier costo. La princesa, con un dejo de tristeza, comprende esas palabras y reconoce que tiene razón, que en esa situación nada tiene sentido salvo regresar con vida, que a pesar de su misión priorizó su orgullo y puso en peligro su vida, y que no podría mostrarle la cara a su padre, quien le confió el destino de la raza élfica. El hombre, preocupado, intenta calmarla, pero ella, decidida, se quita la capa y, con una lágrima en el rostro, toma la media con determinación
exprimiéndola y bebiendo toda el agua posible de un solo trago. Con voz temblorosa pero firme le pide más mientras, en su mente, jura que sobrevivirá a esto, incluso si debe beber agua exprimida de la tierra usando ese calcetín maloliente. La escena muestra a ambos observando una pequeña reserva, alrededor de 6 botellas plásticas de 1,5 litros llenas de agua. El hombre, con expresión seria, explica que un ser humano necesita aproximadamente 15 litros de agua al día, aunque podrían beber con moderación para ahorrar. Sin embargo, con el calor sofocante de esa isla, cada uno probablemente consumirá una botella diaria, lo que significa que con esa cantidad apenas podrían sobrevivir 3 días. Dirigiéndose a la princesa, le asegura que no se preocupe, que existen otras formas de conseguir agua. Ella, algo nerviosa, le responde que supone que tiene razón, pero enseguida observa las botellas y comenta que parecen cantimploras en exceso. Él, tranquilo, aclara que en realidad son botellas plásticas que recogió en la playa el día anterior, basura arrastrada por el mar. Anastasia se muestra disgustada por esa palabra, basura, y no le agrada la idea de usar algo así, pero el hombre agrega con calma que quizá no sea lo más higiénico, aunque en esa situación no tienen otra opción más que usar cualquier cosa útil. La princesa, resignada, admite que tiene razón, que no es momento para ponerse exigente, pero de pronto son interrumpidos por un gruñido, el estómago vacío de ella. Él sonríe y dice que está igual, que desde ayer ninguno ha probado un solo bocado y que además de la sed sienten un hambre insoportable. Observando el horizonte teñido de rojo por el atardecer, añade que recolectar agua les ha tomado demasiado tiempo, pero aún queda algo de luz, así que deberían buscar comida antes de que oscurezca. La princesa, animada, acepta y dice que también ayudará. Mientras caminan por la playa, Anastasia lo mira con curiosidad y comenta que, ahora que lo piensa, nunca le ha preguntado su nombre. El hombre asiente, reconociendo que con todo lo ocurrido no han tenido tiempo, y se presenta, Chun Ten Daiko, profesor en una preparatoria de Tokio, encantado de conocerla. Ella, arqueando las cejas, le pregunta qué tipo de magia enseña y qué es eso de un pueblo llamado Tokio. Chun, con calma, le responde que no enseña magia, que es profesor de lengua. La princesa lo observa con incomprensión y piensa que entonces lo que le está diciendo es que no tiene talento para la magia, que su única opción fue enseñar idiomas en un lugar remoto, y con una mezcla de pena y desdén le dice que eso es deprimente. Añade que con razón es tan hábil en cosas primitivas como encender fuego y recolectar agua. Él ríe y le aclara que no es un experto en supervivencia, que solo le interesa el tema y que ha leído algunos libros y visto videos sobre cómo sobrevivir en la naturaleza. Nunca había experimentado una situación real, lo más que había hecho eran campamentos ocasionales, así que apenas es un aficionado. Sin embargo, añade con tono firme que no se preocupe, que pase lo que pase, como adulto es su responsabilidad cuidarla, y que ambos saldrán de allí con vida. La princesa, al escucharlo, vuelve a sentir un extraño latido acelerado en su pecho, y con el rostro enrojecido piensa para sí que, definitivamente, debe revisarse urgentemente con un médico. Más tarde, al llegar a la costa, Chun comenzó a inspeccionar las rocas hasta señalar un pequeño caracol anunciando que esa sería su cena, lo que horrorizó a Anastasia, quien exclamó con repulsión si acaso pretendía comer caracoles, a lo que él respondió con calma que en realidad eran almejas, mariscos fáciles de recolectar a diferencia de los peces que, sin equipo, era casi imposible atrapar. La princesa, con aire de superioridad, declaró que no necesitaba herramientas para pescar y, presentándose como la gran hechicera que aparece cada 1000 años, corrió hacia la orilla para mostrar su poder. Con un conjuro atrapó a un pez dentro de una burbuja de agua e instó a Chum a tomarlo. Pero antes de que él pudiera alcanzarlo, la esfera explotó en su rostro dejando escapar al pez, mientras Anastasia, agotada por el esfuerzo, caía inconsciente y flotaba en el agua. Alarmado, Chum la sacó en brazos, le dio golpecitos en la espalda hasta que tosió expulsando el agua salada y le preguntó preocupado cómo se sentía. Aunque la respuesta llegó en forma de un rugido de su estómago vacío. Ella, entre quejidos, admitió que ya tenía hambre y que usar magia la había dejado sin energía,
a lo que Chum respondió con entusiasmo señalando hacia las rocas que, aunque habían perdido el pez, habían encontrado una buena cantidad de almejas y que todo era gracias a ella. Mientras la princesa lo miraba con el rostro rojo entre vergüenza, orgullo herido y resignación. La escena cambia a la noche, donde Anastasia observa con expresión incrédula a Chum mientras éste, con una roca en la mano, destroza las almejas contra otra piedra, triturándolas por completo y recogiendo con calma los pequeños fragmentos que, con naturalidad, se lleva a la boca, comentando que sorprendentemente se pueden comer, que tienen un sabor parecido a un aperitivo para acompañar el sake y que no están nada mal. Curioso, le ofrece un trozo a la princesa, quien, algo dudosa, lo prueba, solo para escupirlo de inmediato con repulsión, declarando que es asqueroso, resbaladizo, con olor a tierra y sabor a pescado crudo, que jamás había probado algo tan desagradable en su vida. Atónito, Chum le pregunta si nunca ha comido mariscos, a lo que ella explica con cierto aire de orgullo que en la corte de los bosques élficos rara vez se comía pescado, que la mayoría de los platos se elaboraban con productos del bosque, frutas y vegetales, y que apenas probaba una pequeña cantidad de carne, por lo que ese sabor tan peculiar le resulta insoportable. Agotada, admite que no puede hacer mucho en su estado actual, pues usar magia la dejó completamente debilitada. El hombre suspira, mirando alrededor y pensando que quizá por las diferencias culturales debería buscar otra comida más adecuada para ella, aunque reconoce que ya es de noche y sin una antorcha apenas puede ver, hasta que su vista se posa en un coco aún intacto. Entusiasmado, lo toma y tras abrirlo improvisa con un trozo de bambú una especie de pajilla para que pueda beberlo. Anastasia, desconfiada al inicio, prueba el líquido y sus ojos se iluminan al describirlo como delicioso. Una dulzura refrescante y natural que recorre su boca con un aroma único y ligero que nunca antes había experimentado. Chum sonríe satisfecho al verla disfrutar y le pregunta si también es nuevo para ella, a lo que la princesa, con un dejo de timidez, admite que sí, que aunque había escuchado hablar de los cocos en la corte, jamás los había probado, pues sus días siempre los pasaba entrenando magia y apenas había tenido contacto con el mundo fuera del palacio real. El hombre, observándola con serenidad, le dijo que cuando salieran de aquella isla la invitaría a Tokio, que allí le mostraría muchas cosas deliciosas y divertidas, pero Anastasia, con su tono noble y solemne, replicó que era una princesa y que, una vez terminada esa situación, no podría acompañarlo, pues no debía olvidar que estaban en medio de una guerra y que ni siquiera sabía cómo cambiaría el mundo después de semejante conflicto, aunque, ruborizándose, admitió en voz baja que tal vez podía tener un poco de esperanza en salir algún día. Mientras tanto, Chum pensaba que aquel coco era demasiado pequeño, con poco jugo y pulpa, y que debía encontrar una manera de alimentarla mejor, hasta que tuvo una idea y le preguntó si conocía el tapioca, explicándole que era una bebida popular entre los jóvenes japoneses, hecha de té con leche y bolitas masticables que se disfrutaban mientras se bebía. Inspirándose en ello, improvisó un extraño tapioca con jugo de coco y pequeños trozos de caracol, ofreciéndoselo a la princesa. Anastasia lo miró impactada, pero finalmente se armó de valor y lo probó. Aunque al principio escupió con repulsión, terminó admitiendo que la dulzura del coco disimulaba un poco el mal sabor de la carne y que, con ese ligero toque salado, la mezcla era menos desagradable, casi pasable, lo que animó a Chum a añadir aún más trozos sin preguntarle. Ella, resignada pero más calmada, reconoció que no podía llamarlo un banquete, pero al menos había recuperado algo de energía, y él, sonriendo, señaló que al principio parecía detestar la bebida pero al final se la había tomado toda. Anastasia, con un gesto orgulloso y una leve sonrisa, agradeció sus improvisaciones y comentó que quizás la creatividad de los plebeyos también podía ser útil, antes de ofrecerle con entusiasmo la extraña mezcla, asegurando que, una vez acostumbrado, no estaba nada mal. Chum, divertido, aceptó el gesto y bebió un sorbo, pero al instante lo escupió con asco, exclamando que incluso para él era simplemente horrible, provocando que la princesa lo mirara entre divertida y ofendida por no apreciar su esfuerzo. Tiempo después, Anastasia dormía profundamente hasta que una voz dulce la despertó, y al abrir los ojos se encontró con la imagen de su madre, lo que la llenó de alegría creyendo que había venido a rescatarla. Sin embargo, la mujer con un tono severo le advirtió que escuchara bien,
pues el imperio al fin había sido destruido. La princesa, horrorizada, negó con desesperación mientras un dragón aterrador aparecía quien le acusaba de que todo había sido culpa suya, pues su desaparición en medio del campo de batalla había roto el equilibrio de fuerzas, lo que permitió al rey Naga arrasar con todos. Entre lágrimas gritó a su madre que eso era imposible, pero el fuego abrasador del dragón lo consumió todo, hasta que, de pronto, la joven despertó sobresaltada en medio de la noche, comprendiendo que todo había sido un sueño. Jadeante y sudorosa, notó que el humano no estaba a su lado y pensó que tal vez había ido a buscar provisiones. Mientras tanto, su mente calculaba con angustia que ya habían pasado 3 días desde que dejó el campo de batalla y que aún no había señales de rescate, recordando que el ejército mágico de Alfheim era fuerte pero no lo suficiente para derrotar a Naga, que hace 3 días todavía tenían ventaja, pero que ahora cegaramente estaban perdiendo terreno. Convencida de que debía encontrar una forma de salir cuanto antes de la isla, se levantó tambaleante y comenzó a caminar, siguiendo las ramas rotas como indicio de que iba en la dirección correcta, hasta que escuchó voces. Confundida, pensó que no podían ser humanas, pues se suponía que eran los únicos en aquel lugar, y al acercarse entre los arbustos observó con espanto a Chum con un resplandor extraño en el rostro, creyendo por un instante que estaba usando magia. Atemorizada, imaginó que él la había estado engañando todo el tiempo, que quizás su plan desde el principio había sido encerrarla en esa isla, y presa del pánico echó a correr mientras intentaba desesperadamente contactar con los refuerzos. En ese momento, Chum la persiguió con el rostro endurecido por la tensión, y cuando ella, dominada por el miedo, lanzó un hechizo de rayo en un acto reflejo, él lo bloqueó instintivamente con sus brazos antes de abalanzarse sobre ella para inmovilizarla. La princesa, aterrada, forcejeaba mientras él le cubría la boca suplicándole que guardara silencio, y entonces ambos quedaron helados al ver cómo un enorme jabalí emergía de entre los árboles. Anastasia, aturdida, lo señaló con voz temblorosa llamándolo monstruo, y Chum, en un susurro urgente, le explicó que ya le había advertido sobre las criaturas extrañas de esa isla, que ese animal tenía un fuerte instinto territorial y atacaba a cualquiera que se acercara, que además cada día expandía más su dominio y por eso no podían explorar más allá, revelando que lo había bautizado con el temible nombre del cerdo moicano eléctrico salvaje. La princesa, al ver al jabalí, lo reconoció como un queckhog, una plaga de los bosques con afinidad a la tierra, un monstruo de bajo nivel, sí, pero que sin magia resultaba demasiado peligroso, por lo que ambos comenzaron a retroceder con cautela mientras Chum le explicaba que si lograban salir de su territorio los dejaría en paz. Sin embargo, el animal pronto los detectó y embistió con furia, obligando al hombre a reaccionar de inmediato, sujetó a Anastasia y se arrojó con ella por una pendiente, logrando escapar por muy poco. Ya a salvo, la joven le preguntó si estaba bien, y él, respirando agitadamente, respondió que sí, que aquel salto había sido arriesgado, pero al menos habían sobrevivido. Mientras regresaban al refugio, la princesa se detuvo de golpe y, con gesto hostil, le exigió saber por qué la estaba engañando, acusándolo de haber hecho algo para sellar su magia. Chum, desconcertado, no entendía de qué hablaba, hasta que ella le reveló lo que había visto, un prisionero atrapado en un cubo de luz, sin duda el hechizo avanzado Radiant Seal Cube. El hombre, perplejo, sacó su celular y se lo mostró, explicando que cegaramente aquello era lo que ella había confundido. Anastasia, convencida, replicó que encerrar a alguien en un espacio tan pequeño solo podía ser un sello mágico, aunque de forma distinta, pero Chum, con calma, le explicó que no era magia sino un dispositivo de comunicación llamado smartphone, que en esa isla no funcionaba como tal por la falta de señal, pero que servía para muchas otras cosas, como reproducir videos. Le mostró un clip de supervivencia y ella, incrédula, le preguntó si aquello era una grabación visual creada con magia, a lo que él respondió que no, que era difícil de explicar, pero que más bien era una obra maestra de la tecnología humana. Entonces la princesa rompió en lágrimas, confesando sentirse inútil, incapaz de cumplir la misión que su padre le había encomendado, atrapada en la isla sin poder aportar nada, dominada por la ansiedad y habiendo causado problemas, incluso hiriéndolo a él. Chum, firme, la interrumpió asegurándole que eso no era cierto, pues había descubierto algo que solo ella podía hacer. Mostrándole la pantalla, le explicó que el celular tenía muchas funciones útiles para su supervivencia,
pero que la batería se agotaba con el uso y él había tratado de ahorrarla al máximo. Sin embargo, el rayo que ella había lanzado antes había logrado cargar un 1%, y eso era un cambio enorme. Anastasia, sorprendida, preguntó si algo tan pequeño podía considerarse un logro, a lo que Chum respondió con entusiasmo que sí, pues no era un experto en supervivencia y a menudo no sabía qué hacer, pero gracias al celular, con sus videos y libros electrónicos, podían encontrar soluciones, aunque hasta entonces apenas podía usarlo. La princesa, recuperando la compostura, sonrió con nobleza y, riendo suavemente, aceptó aquella misión con orgullo, prometiendo que mientras ella estuviera allí, él no debía preocuparse por la carga. Justo en ese momento, un ataque súbito los interrumpió, y Chum, por instinto, la apartó para protegerla. De entre la oscuridad surgió una voz helada que preguntó por qué no había activado su magia de contraataque. Pequeña elfa, y al mostrarse la figura con claridad, Anastasia quedó petrificada al reconocerla. Era nada menos que la reina dragón Naga. Elsa, aterrada, reconoció a la recién llegada como el mismísimo rey dragón Naga, mientras Chum la observaba con desconcierto, pensando que aquella mujer estaba completamente desnuda. La princesa, temblando, explicó que los dragones poseen la magia como un talento innato y, aunque son una raza minoritaria, Naga es la más fuerte de todos ellos, un enemigo tan temible como el propio imperio élfico. El hombre, aún incrédulo, pensaba que se había topado con otra loca más en la isla, insistiendo mentalmente en que al menos debería cubrirse con algo, hasta que su mirada se detuvo en el cortenía en el cuello. Preocupado, gritó con furia que aquello no era un juego y que, de no haber salvado a Anastasia en el último instante, ella ya estaría muerta. Naga no respondió. Con un movimiento brutal, lanzó a Chum por los aires y, acto seguido, sujetó del cabello a la princesa, exigiendo con desprecio saber por qué no estaba usando su magia. El hombre, reincorporándose con dificultad, intervino pidiéndole que se detuviera, explicándole que los tres estaban atrapados en una isla desierta y que luchar allí no tenía sentido, pero la dragona, llena de superioridad, lo llamó sabandija y le advirtió que no se metiera en su duelo, pues durante 50 años lo único que había disfrutado era enfrentarse a Anastasia. Tirando con fuerza de su melena, agregó con crueldad que acababa de despertar de un largo letargo y que su cuerpo aún se sentía pesado, por lo que la usaría de calentamiento, propinándole un brutal golpe en el estómago que la dejó sin aire. Chum reaccionó con furia, sujetándole el brazo y exigiéndole que se apartara de Anastasia. Naga, con los ojos ardiendo de odio, le respondió que si tenía tantas ganas de morir lo haría pedazos primero, pero para su sorpresa el hombre, mostrando una agilidad inesperada, esquivó sus ataques con destreza y le devolvió un certero puñetazo en el abdomen, obligándola a retroceder. La dragona, anonadada, pensó que era imposible que un simple humano pudiera alcanzarla de ese modo, mientras Anastasia, atónita, se preguntaba quién era realmente aquel hombre que lograba resistir frente al rey dragón. Con mirada firme, Chum adoptó una posición de combate y declaró que, aunque fuera profesor de preparatoria, incluso los educadores debían imponerse a estudiantes violentos con su propia fuerza. Recordando las palabras de un veterano, añadió con seriedad que en la Academia Sengoku el mejor maestro no era quien enseñaba más teoría, sino aquel que sabía pelear mejor que nadie. La chica lo miró sin entender y dijo que entonces tenía experiencia en combate. Él respondió con calma que algo así, no era partidario de la violencia, pero que si seguía causando problemas no tendría otra opción que ponerla en su lugar y que se detuviera ya. La dragona, entusiasmada, se lanzó de nuevo hacia él gritando que qué demonios decía, que la usaría como calentamiento antes del evento principal. Con un rugido imponente desató un brutal ataque rompehuesos, tan devastador que habría pulverizado a cualquiera, pero el hombre logró resistirlo en el último instante, desviando el golpe con todas sus fuerzas. Él quedó pálido al ver el desastre que aquel golpe pudo causar y se preguntó aterrorizado si la joven ante ellos también dominaba la magia, porque la dragona comenzó a lanzar ataques feroces que él esquivó por reflejo, incluso una llamarada, y en cada evasión se preguntaba con creciente pánico: acaba de invocar fuego, ¿qué demonios es esta niña, un monstruo, sin saber cómo enfrentarse a algo así? Naga, excitada por la pelea, se burló de él y le exigió que dejara de huir. En ese instante Anastasia intervino, acusándola de pelear de forma desordenada y de no emplear todo su poder. «¿Tienes miedo de mi sirviente?», insinuó, sugiriendo que la dragona estaba probando ataques débiles.
El hombre, incrédulo y humillado por la provocación, no tuvo tiempo de responder cuando la dragona, colérica, rugió que no la provocaran, que ella era la reina dragón y veía a los humanos como insectos, y que si eso quería el mundo ardería. Sin aviso, su cuerpo comenzó a distorsionarse, escamas emergieron, huesos y muslos se alargaron y, ante la mirada aterrada de Chum, Naga se transformó en una bestia titánica, un dragón inmenso que exhaló calor y poder, y el hombre, sintiendo el verdadero terror en sus venas, comprendió que aquello ya no era un duelo humano sino la presencia de una fuerza que podía convertirlos en cenizas en un instante. La dragona, rugiendo con odio, gritó que una vez redujera a cenizas a ese humano, la siguiente en la lista sería Anastasia, que terminaría todo allí mismo. Pero antes de lanzarse por completo, una explosión interrumpió el aire, sacudiendo la arena. Chum, desconcertado, se preguntó qué estaba ocurriendo, y fue Anastasia quien explicó apresurada que la transformación de la tribu de dragones exigía enormes cantidades de maná, pues esa raza tenía la capacidad de almacenarlo en sus cuerpos como depósitos vivientes. En territorios ricos en maná podían recuperarlo casi de inmediato, pero en un lugar como esa isla, donde la energía mágica era casi inexistente, una vez agotado era casi imposible reponerlo. Naga, tambaleándose, gritó furiosa que qué demonios le habían hecho, que no podía transformarse del todo, que su magia se desmoronaba, acusándolos de haber tramado algo. Anastasia, girándose hacia Chum, le dijo con firmeza que una maga incapaz de usar magia no era más fuerte que un humano común, y que, a juzgar por la pelea, él sí tenía posibilidades de ganar. La dragona, desbordada de ira, se lanzó contra el hombre asegurando que jamás caería ante un simple humano. Lanzó un golpe brutal que él logró detener con el brazo, aunque la fuerza fue tal que lo estremeció por completo. Luego Naga lo levantó del cuello, apretándolo con violencia, pero Chum, sereno incluso en esa posición, logró liberarse con un giro en el último instante, esquivando el ataque siguiente. Anastasia, sin comprender, murmuró que entonces por qué sangraba por la nariz, a lo que él respondió que solo era un rasguño, mientras pensaba para sí que debía calmar su mente, golpeándose varias veces el rostro con sus propios puños. Ese acto dejó a ambas mujeres perplejas, y él, con mirada encendida, recordó que las heridas autoinfligidas eran la técnica secreta del guerrero loco, un método que aumentaba la moral y encendía el espíritu de combate, llevando el cuerpo más allá de sus límites. Naga, al ver aquella determinación, sonrió con furia y transformó uno de sus dedos en garra dracónica, declarando que lo exprimiría hasta la última pizca de magia y maná que tuviera, abalanzándose con un tajo devastador. Chum esquivó como pudo, tomando un pedazo de madera del suelo para defenderse, pero este fue hecho añicos en un solo corte. Anastasia, horrorizada, explicó que eran auténticas garras de dragón, capaces de destrozar armaduras y espadas con un solo roce. Con los labios temblando, arrojó su propia daga al humano, gritando que la usara. Chum la tomó al vuelo y, en el instante en que Naga cargaba con toda su fuerza, detuvo su embestida con el filo. Un destello metálico atravesó la tensión. Aprovechando la oportunidad, el hombre le asestó un golpe devastador, impactando en el rostro de la dragona y dejándola inconsciente de inmediato. El hombre, respirando agitadamente mientras se quitaba la camisa para usarla como atadura, dijo en voz alta que aquel había sido un golpe directo a la mandíbula y que Naga debía haberse desmayado de inmediato, que lo mejor era atarla antes de que despertara. Con el ceño fruncido, trataba de no mirar demasiado su desnudez, meditando si debía vestirla primero o sujetarla. Anastasia, con los brazos cruzados y haciendo un puchero, lo miró de reojo y murmuró por qué estaba tan preocupado por la desnudez de Naga, como si fuera algo tan importante en medio de todo lo que pasaba. Tiempo después, ya con la dragona atada, Chum le devolvió la daga a la elfa. Ella la tomó entre sus manos, bajando la mirada, y con un hilo de voz le preguntó si acaso estaba enfadado con ella. Después de todo, durante todos estos días él había estado improvisando cuchillos con piedras y conchas mientras ella callaba, guardando esta arma tan valiosa. «Tienes todo el derecho de estar enfadado», dijo. El hombre, tranquilo, le contestó que no lo estaba, que sin duda aquel cuchillo tan hermoso debía ser importante para ella, y que, aunque en su situación era crucial usar todo lo que se tuviera a mano para sobrevivir, también era necesario tener algo a lo que aferrarse para no perderse. Ella, con los ojos brillando,
explicó que si un elfo era capturado en combate por la fuerza enemiga podía ser sometido a tortura y dolor. Esa piedra de la doncella era un talismán que su madre le había dado al partir a la guerra y también era el cuchillo con el que debía quitarse la vida si llegaba la necesidad. Está maldito para permitirme morir pacíficamente, sin dolor, si lo apuñalo directo al corazón. Por supuesto que no voy a usarlo en un lugar como este, así que te lo confío a ti, señor Xiaoden. Te será útil en estos días de supervivencia en esta isla. El hombre, algo preocupado, le preguntó si estaba segura de aquello. Ella sintió con firmeza: si puede ayudarte, este cuchillo suicida nos ayudará a tener un mejor mañana. Chun lo tomó con cuidado, sonrió suavemente y le dijo: saldremos juntos de esta. En ese momento, una voz ronca y grave interrumpió el ambiente. La dragona, habiéndose desatado usando sus garras, con los ojos desafiantes murmuró: ese golpe fue impresionante, todavía estoy mareada. Nunca pensé que me vencerías, pero eres bastante bueno para ser un humano. Luego, con un tono de seriedad que dejó a ambos helados, añadió con total seriedad: embarázame. Anastasia, presa del pánico, gritó que cómo era posible que la dragona osara deshonrar a su reino diciendo semejantes indecencias, a lo que la dragona respondió con calma que esa era la costumbre de su raza. Los dragones eligen siempre a un macho más fuerte para engendrar descendencia robusta, de modo que suelen dar a luz hijos del vencedor contra el que lucharon, y como hasta ahora jamás había encontrado un macho que la superara, debía celebrarlo, pues el humano se había ganado el derecho de embarazarla. El hombre, confundido y serio, llegó a considerar por un instante la posibilidad de tener un hijo o una hija en aquellas condiciones, lo que hizo que la elfa, escandalizada, gritara que si en verdad lo estaba pensando, mientras Naga, molesta, le aclaraba que no se trataba de una petición sino de una orden, y que obedeciera o lo obligaría por la fuerza, abalanzándose sobre él, aunque se detuvo en el último momento alegando que no se encontraba en buen estado y que lo dejaría para la próxima vez, antes de marcharse diciendo que iría a buscar algo de comer. El hombre, más calmado, intentó detenerla y la invitó a unirse a ellos, sugiriendo que al existir algún tipo de conexión con Anastasia podrían ayudarse mutuamente para aumentar sus posibilidades de supervivencia, pero la dragona, con mirada de odio, lo rechazó tajantemente recordándole que era el rey dragón y que no necesitaba vivir en grupos como los humanos ni soportar amistades fingidas, alejándose con desprecio. Anastasia, aún alterada, pensó que nunca imaginó que incluso Naga aparecería en ese lugar, pero al recordar la batalla anterior comprendió que estaba casi igual de fuerte que la primera vez que la vio en la isla, lo que la hizo preguntarse si realmente existía un método para reponer maná y qué pasaría si volvía a atacarlos tras recuperarse. Sus cavilaciones se interrumpieron cuando el humano le sugirió regresar al campamento, donde comenzó a humedecer un trapo con agua hervida explicando que debía limpiar su herida para evitar infecciones, pues sin médicos ni medicinas incluso una dolencia menor podía ser peligrosa en ese entorno. Al preguntarle si no podía curarse por sí misma, Anastasia, avergonzada, confesó que siempre lo hacía con magia curativa y que no conocía métodos tan primitivos, por lo que él se encargó de atenderla, limpiando con cuidado su cuello. Ella dijo que picaba un poco pero no dolía, hasta que usó un spray desinfectante y, entre quejas y gritos de dolor, terminó perdonándolo al notar que no quiso hacerle daño. Entonces, observó con sorpresa que él había traído consigo la uña de Naga, comprendiendo que no era un simple resto, sino un fragmento cargado de poder dracónico. El hombre, observando con entusiasmo la uña de Naga, comentó que era lo bastante fuerte como para cortar troncos fácilmente y que pensaba fabricar alguna herramienta con ella, pero Anastasia, algo incómoda, le pidió que se la prestara un momento. Tras examinarla con seriedad, explicó que normalmente las garras de un dragón son capaces de cortar acero y que ni siquiera un arma forjada con mineral mágico debería poder hacerlo. Sin embargo, al igual que con ella, los hechizos de protección que reforzaban el cuerpo parecían haber perdido efecto en la isla debido a la falta de maná. Para ilustrarlo, le mostró su propio cabello, señalando que la bendición élfica no solo otorgaba protección mágica, sino también fortaleza física, y que esas hebras, al haber crecido bajo la protección activa de su magia, mantenían su resistencia aún ahora, a pesar de que el resto de sus poderes se habían desvanecido. Al principio se preguntó por qué Naga no estaba afectada por el ambiente, pero luego pensó que quizás simplemente había llegado más tarde que ella. El hombre,
fascinado, tomó el mechón y sin dudar corrió a improvisar, usando la punta de la uña como anzuelo y el cabello trenzado como hilo, creando un rudimentario pero resistente equipo de pesca, mientras Anastasia lo miraba incrédula, pensando si realmente era normal usar uñas y cabellos ajenos como herramientas. Ya en la orilla, lanzó su invento al mar, y la elfa, con voz apagada, preguntó si hablaba en serio al intentar reclutar a Naga. Él le respondió que, por lo visto en su conversación anterior, parecía haber una fuerte rivalidad entre ambas. Anastasia admitió que Naga y ella, como la princesa guerrera más fuerte del clan élfico y el rey dragón respectivamente, se habían enfrentado durante 50 años en duelos por razones políticas, siempre sin un resultado definitivo, pues la balanza estaba equilibrada. Confesó que aunque no le agradaba pelear, Naga parecía disfrutar intensamente al encontrar un oponente digno y desde su primer enfrentamiento la había retado una y otra vez, casi como una adicta a las batallas. El hombre, curioso, le preguntó su edad, a lo que ella, con un mohín de molestia, respondió que era grosero preguntarle eso a una dama, pero que, en todo caso, tenía 148 añitos. Él, sorprendido, pensó que si existían dragones entonces también era lógico que una elfa pudiera aparentar la edad de una estudiante de secundaria pese a tener más de un siglo de vida. Finalmente, Anastasia agregó con seriedad que, dejando a un lado la rivalidad personal, tanto ella como Naga tenían el poder de inclinar el curso de una guerra entre naciones, y que por eso no creía posible pasar tiempo con alguien así de forma normal. El hombre pensaba para sí que quizás toda esa charla sobre magia y guerras no era una ilusión, y aunque le resultaba difícil de asimilar, por ahora no tenía más opción que confiar en sus palabras. Recordó entonces la historia del Wu y Yue en el mismo barco, donde dos pueblos enemigos cooperaron en medio de una tormenta, y concluyó que, de la misma forma, aunque no comprendía del todo su situación ni estaba en posición de dar órdenes, lo mejor sería dejar de lado los conflictos pasados y priorizar la supervivencia, pues aprovechar la fortaleza de cada uno aumentaría sus posibilidades de salir con vida de la isla. Con esa mentalidad, logró pescar un pez, celebrando que hacían un buen equipo, y más tarde cocinaron al fuego mientras Anastasia probaba emocionada su primera comida decente en días. Rechazando eso y la insistencia del hombre de acompañarla con caracoles. Pasado un tiempo, ambos caminaron por la playa recogiendo la basura que el mar arrastraba, y ya de regreso al refugio, el hombre comentó satisfecho que habían comido pescado y conseguido materiales útiles, a lo que la elfa, esperanzada, respondió que aunque el pez no era grande, había sido un comienzo y esperaba que pudiera pescar más ese día. Sin embargo, sus palabras se interrumpieron abruptamente cuando el hombre se detuvo al descubrir, frente a ellos, a Naga tirada en la arena, herida de gravedad.